En el video anterior hablamos de las principales razones por las cuales sube tanto el valor del dólar en Argentina. Pero en el video de hoy me gustaría hacer una comparación muy interesante sobre la cultura del ahorro en dos países totalmente distintos, México y Argentina. Hola, ¿qué tal mis queridas y mis queridos Usanas Financiers? Como muchos y muchos de ustedes saben, los dos países que financieramente conozco más son México y Argentina. Por eso me resulta muy interesante hacer una comparación entre la forma de ahorrar en estos dos países, sobre todo en torno al dólar como depósito de valor. En resumen, les podría decir que en México la gente no ahorra en dólares, mientras que en Argentina la gente sí ahorra en dólares. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en primer lugar, luego de casi 3 décadas del último episodio de inflación descontrolada en México, se controló la inflación bastante, o sea, se logró controlar el nivel de las tasas de inflación en niveles cercanos al 4%. En específico, la inflación promedio en México de diciembre de 1999 a diciembre del 2019 fue de solo 4.32%. Y si acortamos ese periodo, si hablamos nada más de los últimos 10 años, esa inflación fue solo 3.84%, muy baja. En el otro extremo, la inflación promedio en Argentina en esos 20 años, en esos últimos 20 años, fue 26.52%. Y si hacemos el mismo ejercicio de achicar ese periodo y analizar los últimos 10 años, esa inflación fue de 29.28, o sea, todavía más alta. Estas elevadísimas tasas de inflación hacen que el peso argentino pierda valor muy rápido. Entonces la gente en Argentina busca refugiarse en otros activos, sobre todo en otras monedas. Por el contrario, las bajas tasas de inflación en México han permitido que el peso mexicano también sea utilizado por la población como depósito de valor. La segunda razón es la confianza general en la estabilidad económica. Si bien durante el siglo XX en México hubo recurrentes crisis que empobrecían a la población, las políticas económicas que se empezaron a tomar hace casi 30 años permitieron generar una mayor confianza en la estabilidad macroeconómica de este país norteamericano. Por ejemplo, la autonomía del Banco Central permitió que ningún gobierno pueda financiarse emitiendo dinero desde el Banco Central. También el fortalecimiento de otras instituciones como la división de poderes ha permitido que se pueda generar más certidumbre en la economía mexicana. No es casualidad que las últimas dos grandes crisis que sufrió el país, que sufrió México, vinieron de afuera, no de adentro. Y estas dos crisis fueron la de 2009, que fue la crisis subprime en Estados Unidos, y la de 2020, que es la pandemia del coronavirus. Y esto es muy distinta a crisis anteriores que se habían vivido en México, como por ejemplo la de 1982 o la de 1994. Por el contrario, las instituciones económicas en Argentina son todavía mucho más débiles. El Banco Central no es independiente y los gobiernos se pueden seguir financiando con emisión monetaria, lo cual crea muchísima incertidumbre dependiendo de qué gobierno esté en turno en ese momento. Además, las crisis económicas en Argentina son mucho más recurrentes, sobre todo en los últimos años. Escuchen este dato. En el 40% de los años de las últimas 6 décadas, o sea, de los últimos 60 años, el 40% de los años se vio reducido el PBI per cápita de los argentinos. Es muchísimo, es como crisis constantes en Argentina. En los últimos 11 años, contando 2020, 7 de los últimos 11 años registran una caída del PBI per cápita. Es como bastante impresionante estos datos. Y esto también explica el estancamiento del PBI en la última década, que es algo que viene más o menos desde 2009. El crecimiento en Argentina no existe. En un país con tanta incertidumbre, también es lógico que sus habitantes busquen refugiar sus ahorros en otras monedas, principalmente en el dólar.
En tercer lugar, y también producto de los dos puntos anteriores, el valor del dólar con respecto al peso mexicano no varía tanto a lo largo del tiempo. Todo lo contrario ocurre con el peso argentino, como ya lo dijimos. Por ejemplo, de diciembre de 1999 a octubre de 2020, el dólar pasó de valer 9.5 pesos mexicanos a 21.3 pesos mexicanos. O sea, la diferencia para ser más de 20 años no es tanta. A diferencia de lo que pasó en Argentina, que en el mismo periodo el dólar pasó de valer 1 peso argentino a valer 180 pesos argentinos. Tremendo. Como la gente en Argentina sabe que el dólar también todo el tiempo está subiendo de valor, decide refugiarse en el dólar, porque sabe que va a seguir subiendo y que prácticamente nunca va a bajar. En resumen, en México se han creado las condiciones económicas para que la gente pueda ahorrar en su propia moneda. Mientras tanto, en Argentina esas condiciones desafortunadamente todavía no existen. Se pueden crear, sí, se pueden crear, pero son procesos más largos porque generar credibilidad no va a pasar de un día a otro. También los costos políticos son muy altos y desafortunadamente los líderes de las últimas décadas no han querido asumir esos costos políticos. Entonces, por eso no se ha logrado restablecer la confianza en el peso argentino. Ojalá que Argentina pueda aprender ese camino recorrido por nuestros vecinos. O sea, no hay que irse muy lejos para ver lo que han hecho otros países para lograr restablecer la confianza en su propia moneda. Ya que no solo en México se logró restablecer la confianza en la moneda, sino en otros países que eran mucho más caóticos que Argentina antes. Por ejemplo, Perú o Colombia, incluso Brasil. Ojalá en un futuro podamos pensar en el peso como depósito de valor. Pero ¿tú qué opinas al respecto? ¿Tú crees que Argentina quiera o pueda seguir el camino de los países vecinos? Házmelo saber en los comentarios. Déjame un like y comparte este video con las personas que creas que puede interesarles. Nos vemos en el próximo video.